Tenía 38 años, pero cada vez que me miraba en el espejo, había algo de lo que me sentía orgullosa. El tiempo había sido justo conmigo. Entrenamientos regulares, cuidado de la piel y un estilo de vida saludable. Todo se combinaba para mantenerme joven y atractiva. Teodoro siempre me decía lo hermosa que era, pero con lo poco que estaba en casa por su trabajo, a veces me olvidaba de que siquiera lo había dicho. Esa mañana, Teodoro se había ido temprano al trabajo. La casa estaba en silencio y adoraba esos momentos de paz en los que podía concentrarme en mí misma. Decidí darme una ducha. El efecto relajante del agua caliente y un poco de autocuidado siempre me hacían bien. Fui al baño, me apliqué una mascarilla facial y me metí en la ducha. Mientras el agua calentaba mi cuerpo, traté de aclarar mi mente. Cuando salí de la ducha, me puse mi lencería roja. El rojo siempre había sido mi color favorito. Me hacía sentir poderosa y sexy. Mientras me secaba el cabello con una toalla, me miré en el espejo del baño y me limpié la mascarilla del rostro. Mientras me observaba, un pensamiento cruzó por mi mente: que Teodoro se habría perdido de verme así. No olvides suscribirte a mi canal para más historias reales cautivadoras. Mira este video hasta el final porque esta historia va a ser increíblemente interesante. En ese momento, me había olvidado por completo del regreso de Nilo. El hijo de Teodoro había vuelto después de sus dificultades, pero honestamente, todavía no me había acostumbrado a su presencia. La casa usualmente era solo Teodoro y yo, así que me había olvidado de que él siquiera estaba allí. El sonido repentino de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. ¡Nilo!, casi grité. Nilo estaba parado en la puerta, tratando de evitar el contacto visual mientras procesaba la situación. «Ah, Delfina. Lo siento. Vi la puerta abierta. Iba a meterme a la ducha». Su voz temblaba, avergonzado. Nuestras miradas se cruzaron. El peso de ese momento cayó sobre mí. Instintivamente llevé la mano hacia la toalla, pero ya era demasiado tarde. El rostro de Nilo estaba completamente rojo y todo mi cuerpo se llenó de una extraña electricidad. «Nilo, ¿nunca has oído hablar de tocar la puerta?», dije, intentando mantener la voz firme, pero me temblaba. «Sí, lo siento», dijo y rápidamente cerró la puerta. Pero lo hecho estaba. Esos pocos segundos habían destrozado la rutina de mi vida, dándole la vuelta a todo. Esto tenía que haber sido un accidente, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué mi corazón latía tan rápido? Verme así había despertado en Nilo una extraña emoción, y en mí también. Estaba avergonzada, pero al mismo tiempo, en cierto modo, me gustaba. Traté de recomponerme y cerré la puerta, pero mi mente seguía reproduciendo el momento en que salí de la ducha y cómo Nilo me había mirado. Nunca me había sentido tan vulnerable, tan expuesta. Qué extraño. Estaba avergonzada, pero al mismo tiempo, emocionada. Por un rato, ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando. Mi confusión se apoderó de mí mientras caminaba hacia el espejo. Me miré, con mi lencería roja pegada al cuerpo, resplandeciente. Mi cuerpo, con la madurez de los años, aún lucía joven y atractivo. Aunque tenía 38, estos años me habían tratado bien. No era solo mi cuerpo, mis ojos, mi cabello, todo. Todo seguía viéndose vibrante y fresco. Mis músculos estaban firmes por hacer ejercicio, y mi piel era suave, tersa y sin imperfecciones. Ver eso me dio fuerza. Pero por otro lado, mientras me miraba, pensé de forma extraña en esa mirada atenta en los ojos de Nilo. Me pregunto cómo me vio realmente. ¿En qué estaba pensando? ¿Con cuánta atención me examinó? Algo dentro de mí intentaba detener estos pensamientos, pero no podía. Mientras mis ojos recorrían mi cuerpo, me sentía orgullosa de mis características físicas. Qué encantadora me veía con mi ropa interior roja. En un instante,
Recordé que Nilo a veces sale de la ducha solo con una toalla. Hubo un destello repentino en mis ojos. Nilo siempre había sido apuesto. Físicamente era bastante impresionante, pero al empezar a verlo de esa manera, también comenzaba a sentir otras emociones. Imaginarme cosas con él, sentir algo por él. Siempre había sido una simple atracción en mi mente, pero ahora esos pensamientos resonaban extrañamente en mi cuerpo. Antes de darme cuenta, estaba conteniendo la respiración mientras lo seguía con la mirada una vez más. Pero entonces, escuché la voz de la culpa dentro de mí. Teodoro. Sí, él también estaba en mi vida. 47 años y un hombre de negocios exitoso. Trabajaba tanto que no tenía tiempo para mí. A veces cuestionaba mi matrimonio con Teodoro. ¿Éramos realmente felices? ¿O tal vez solo me había acostumbrado a la soledad? ¿Solo me había acostumbrado a él? Teodoro parecía haber perdido el interés en mí. Recientemente, después de un largo viaje de negocios, me di cuenta de que era como si nunca le hubiera importado en absoluto. Intentaron arreglarlo, pero el calor de antes ya no estaba. Teodoro estaba tan enfocado en su trabajo que realmente no podía darme su tiempo. Fue solo otra tarde rutinaria. Teodoro llegó del trabajo y cenó con nosotros. Nada más fue diferente. Pero entonces dijo esa frase. «Vamos a una fiesta mañana», dijo. En ese momento, sentí que era exactamente lo que necesitaba para distraerme de mis pensamientos de los últimos días. Sí, una fiesta. Una gran oportunidad para estar con Teodoro. Hace unas semanas, cuando escuché por primera vez sobre la fiesta, imaginé tener una noche a solas con Teodoro, pasar la velada con él, llamar su atención, crear un poco de emoción. Pero entonces intervino Nilo. «Tengo un vuelo mañana por la noche», dijo. «Voy a visitar a un amigo. Ustedes vayan a la fiesta solos. Para cuando regresen, yo ya estaré en mi vuelo». Nilo siempre era así. Cuando pensaba en lo mucho más joven y libre que parecía, era fácil para él hacer cosas así. Por otro lado, Teodoro estaba tan enfocado en su trabajo que realmente no le importaban esas cosas. Tuve la oportunidad de ir a la fiesta, pero los ojos de Teodoro tenían esa distancia de las últimas semanas. Aún así, quería demostrarle que me importaba, así que me arreglé un poco. Me puse un vestido rojo, ajustado, elegante, me maquillé y me peiné lo mejor que pude. Todo solo para impresionar a Teodoro. Pero las cosas no salieron como esperaba. Después de la fiesta, no importaba lo bien que me veía. No tuve esa noche a solas con Teodoro. Iba a salir con sus amigos con la excusa de una reunión de negocios y me dejaría sola en casa. Estaba sola otra vez. Sola. Algo dentro de mí se rompió. No sabía exactamente qué era, pero me sentía muy triste. Esa noche que se suponía iba a pasar con él, se me escapó de las manos. Cuando llegué a casa, estaba borracha, sola. Me sentía rota. Cuando subí y me quité la ropa, lo único que llamó mi atención fue que después de toda esa preparación y de esperar pasar la noche con Teodoro, me quedé solo con mi ropa interior negra de encaje. Mi frustración creció. El vestido rojo, el maquillaje, todo fue en vano. Me sentía vacía. En ese momento, me enojé un poco más. Pero también pensé que tenía que hacer algo para sobrellevar esa noche que me había hecho sentir tan destrozada. Rápidamente decidí dirigirme a la cocina. Tal vez una copa, tal vez un cigarrillo. Necesitaba despejar mi mente. Solo quería relajarme un momento, recomponerme. Fui al refrigerador, vertí algo de alcohol en un vaso, luego saqué una cajetilla de cigarrillos y encendí uno. El humo me dejó una sensación extrañamente áspera en la garganta. Esta noche, sentía que todo se había detenido y se había quedado ahí, justo frente a mí. En ese momento, ocurrió algo inesperado. Escuché un paso y mis ojos se dirigieron de inmediato hacia la puerta de la cocina. Nilo. Nilo estaba en casa. No entendí cuándo había regresado, ni por qué estaba allí.
Pero en ese instante, me quedé totalmente atónita. Había estado tan concentrada en imaginar una noche tranquila a solas con Teodoro, y ahora, encontrar a Nilo parado frente a mí, tenía un efecto tan extraño en mí. Nilo, originalmente, se suponía que iba a irse, pero los planes de su amigo cambiaron. Su vuelo fue cancelado, algo que nunca había considerado. Y ahora, aquí estábamos, cara a cara en la cocina. Me quedé allí parada en la cocina, confundida. Ver a Nilo frente a mí de esta manera era totalmente inesperado. Estar allí con mi lencería negra de encaje definitivamente no era algo que normalmente haría, pero así fue como me encontró. Respiré hondo, intentando no mirarlo, sintiéndome avergonzada. «Lo siento, Nilo», dije, con la voz un poco temblorosa. «No sabía que estabas aquí. Quiero decir, no me di cuenta de que sería tan extraño verte aquí». Bajé la cabeza, tratando de evitar el contacto visual. No sabía muy bien cómo expresar el caos de emociones que sentía, pero Nilo, sin parecer sorprendido en absoluto, dio un paso hacia mí con calma. Había algo en sus ojos que cambió. Se detuvo un momento. Luego preguntó lentamente: «¿Por qué estás llorando, Delfina? ¿Por qué estás tan triste?» Su voz era diferente a la de siempre. Esta vez sonaba más sincera, más conmovida. Sus ojos parecían ver directamente dentro de mi alma. A medida que se acercaba, sonrió, pero no era solo una sonrisa en su rostro. También estaba en sus ojos. Mi mente era un torbellino, porque sentía que, en ese momento, no solo me estaba afectando físicamente, sino también emocionalmente. Mis sentimientos estaban tan revueltos, pero también había algo completamente distinto dentro de mí. La mirada de Nilo era tan genuina que, en vez de temer el efecto que tenía sobre mí, di un paso hacia él. Con sus palabras, la confusión dentro de mí se profundizó. Lentamente, levanté la mirada y vi la expresión sincera en su rostro. Su mirada era tan intensa que sentí que no solo estaba cerca de mí físicamente, sino también emocionalmente. Por un momento, sentí cuán rota estaba. La frustración de no poder tener la noche que había imaginado. Las lágrimas empezaron a caer rápidamente de mis ojos. A medida que Nilo se acercaba, dijo suavemente: «Delfina, ¿sabes lo hermosa que eres?». Sus palabras me hicieron sentir un poco de alivio, pero también me dejaron impactada. «Me he dado cuenta de cómo Teodoro no ha podido darte la atención que mereces por su trabajo», continuó. «Pero tú eres realmente especial y hermosa, y mereces tener esta noche». Sus palabras me reconfortaron un poco, pero mis sentimientos aún no se calmaban. Me sentía tan complicada e intensa por dentro que incluso estar así de cerca de él impedía que todo volviera a la normalidad. Los ojos de Nilo eran tan profundos que sentía que me perdía en ellos. En ese momento, mi mente pareció congelarse, y lentamente di otro paso hacia él. Nilo se quedó inmóvil por la sorpresa cuando di un paso hacia él. Vi cómo cambiaba la expresión en sus ojos, y no podía entender las emociones que tenía dentro. Entonces, todo ocurrió en un instante. El conflicto interno que sentía se mezcló con el deseo abrumador de besarlo. Y por un momento, lo único que quería era acercarme más a él y dejarme llevar. Y entonces, en un momento de impulso, besé a Nilo. Sucedió tan rápido que ni siquiera me había preparado para ello. Cerré los ojos, y cuando mis labios tocaron los suyos, el tiempo pareció detenerse. El calor que sentí, el latido acelerado de mi corazón y la tensión en su cuerpo. Todo eso me hizo olvidarlo todo en un instante. En ese momento, pude sentir que Nilo esperaba que le devolviera el beso. El calor en mis labios me mostraba claramente cuán fuerte era su respuesta. Lentamente, mientras sus manos se deslizaban hasta mi cintura, la distancia entre nosotros desapareció por completo. Todas las emociones complejas dentro de mí
se transformaron de inmediato en un torrente de deseo. Al escuchar su respiración, instintivamente me presioné aún más contra él. Rápidamente nos movimos de la cocina hacia la sala, sin que nuestros labios se separaran. Con cada paso, nuestros cuerpos chocaban contra las paredes, y en la intensidad de ese momento nos abrazábamos con más fuerza. Mientras las manos de Nilo recorrían mi cuerpo, chocábamos con las paredes y avanzábamos hacia la puerta de la sala. Luego, de algún modo, nos encontramos en el sofá de la sala, uno al lado del otro, sin aliento. Nilo había dejado sus pantalones en la cocina. Junto al sofá, mi ropa interior negra de encaje yacía en el suelo. Me di cuenta de lo extraño que era el momento, pero al mismo tiempo me había perdido por completo. Abrí los ojos y lo miré, respirando profundamente. Nilo, notando lo rápido que todo se había intensificado, leyó la expresión en mi rostro y sonrió levemente. Sus ojos aún mostraban cuánto lo había afectado. Respiró hondo, me miró y dijo: «Delfina, ¿qué pasó? ¿Por qué hicimos esto?» Yo, un poco sorprendida, pero también algo aliviada, seguí su mirada. No sabía qué decir, pero tenía que decir algo. Simplemente sucedió en el calor del momento, dije, desviando mis ojos hacia él. Pero, no sé, solo quería liberar los sentimientos que tenía dentro. Pensé que no podía pasar esta noche de otra manera. Nilo asintió y deslizó su mano por mi cabello. «¿Está realmente mal que nos acerquemos así?», preguntó. Las manos de Nilo estaban en mi cintura, y sus dedos, recorriendo mi cuerpo, dejaban un impacto más profundo con cada segundo que pasaba. Mi respiración era corta. Mientras miraba a mis ojos, respiró hondo y se inclinó hacia mí. Lentamente, comenzó a hablar como si se abriera por dentro. Me habían traicionado, Delfina. Estaba pasando por un momento realmente difícil, pero ahora me siento completamente diferente, dijo. La sinceridad en su voz me sorprendió y al mismo tiempo me tranquilizó. Dio otro paso hacia mí y sentí que me perdía en la profundidad de sus ojos. Me siento tan cerca de ti. Estos sentimientos me sorprenden. Pero puedo sentirte, Delfina. Puedo sentirte tan cerca. Todas mis emociones se mezclaron en un instante, pero mi corazón latía con fuerza. Las palabras de Nilo mostraban cuán extraño y complejo era todo. Pero había algo. En ese momento podía sentir la cercanía, su aproximación, la forma en que se movía hacia mí. Escuchar lo que pasaba por mi mente me afectó de una forma completamente nueva. Lentamente, al encontrar de nuevo sus ojos, dije: «Estaba sola, Nilo, realmente sola. Pero ahora, todo es tan distinto. Por primera vez me siento así, joven, emocionada y perdida. Siento que algo está cambiando», dije con la voz temblorosa. Realmente era difícil expresar lo que sentía en ese momento, pero lo que Nilo me hacía sentir era demasiado real. Justo entonces, la puerta se abrió. Una voz dijo: «¿Delfina?» Teodoro. Entró por la puerta, con los ojos abiertos de par en par, en estado de shock al vernos a los dos. En ese momento, todo se congeló. El tiempo pareció detenerse. Nilo y yo, mirándonos a los ojos, nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. Teodoro intentaba entender qué estaba pasando entre nosotros, el asombro y la ira reflejados en todo su rostro. Tenía los ojos muy abiertos y se quedó inmóvil un segundo, conteniendo la respiración. Y fue entonces cuando todo estalló. «¿Qué demonios está pasando aquí?», dijo con una voz áspera y enfadada. Todo se salió de control en un instante. La voz de Teodoro era tan fuerte y llena de rabia que parecía sacudir las paredes de la casa. Había enojo y decepción en sus ojos. «¿Qué demonios está pasando aquí?», repitió. Pero poco después, ya no era tanto la pregunta, sino la ira y el resentimiento que se reflejaban por completo en su rostro. Se volvió hacia Nilo, señalándolo con las manos temblorosas.
«¡Lárgate de aquí! Ya no perteneces a esta casa», dijo, con la voz quebrada. «Ella es mi esposa, es tu madre. No deberías haberla arrastrado a esto. ¿Qué demonios creías que estabas haciendo, eh? ¿Cómo pudieron simplemente ignorarme así?» No pude decir nada. Estaba tan en shock, con los ojos llenos de lágrimas, pero no lloré. En ese momento, Teodoro culpándome, haciendo que todo pareciera culpa mía. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Podía siquiera responder a su enojo? ¿Por qué, Delfina? ¿Por qué demonios hiciste esto? Teodoro continuaba. ¿Qué te hice yo? ¿Cómo alguien puede estar bien perdiendo a su esposo y a su hijo? Así, me miraste a los ojos y mentiste. Eso es todo. Me sentía rota por dentro, pero no salió ni una sola palabra. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero por más triste que estaba, no podía hablar. Nada iba a cambiar. Lo sabía. Entonces Teodoro gritó: «¡Vamos! ¡Fuera! Ya no hay lugar para ustedes dos en esta casa», empujándonos hacia la puerta. Nilo y yo cruzamos las miradas. No dijimos una palabra por un momento, pero ambos sabíamos cuán confundidos nos sentíamos por dentro. Después de un rato, Nilo dijo con calma: «Vámonos». Asentí. «Salgamos de aquí». Al salir, las lágrimas no dejaban de caer. La culpa que sentía por dentro era demasiado grande como para que llorar ayudara en algo. Mi cabeza daba vueltas. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Todo había pasado tan rápido, había actuado sin pensar, y ahora estaba perdida en este desastre que se estaba desarrollando. Estar con Nilo, pensar en cuánto lo había herido, me destrozaba. ¿Cómo pude hacer esto?, susurré para mí misma, cubriéndome el rostro con las manos, aún llorando. ¿Qué le dije a Teodoro? ¿Cómo lo traicioné así? Con cada paso, el remordimiento se hacía más profundo. Sabía que no tenía idea de qué hacer, pero de alguna manera pensé que estos sentimientos pasarían con el tiempo. Nilo se alejó, pero incluso su partida me dio un pequeño rayo de esperanza, aunque fuera por un momento. «Hazlo, adelante. Todo va a ser diferente para mí ahora», dije, viéndolo alejarse. Di otro paso hacia adelante. Con el tiempo, estar sola, a pesar de la oscuridad en la que estaba, volvería a traerme luz. Por un segundo, respiré hondo y encontré fuerza dentro de mí. Superaría esto. De algún modo, volvería a encontrarme a mí misma. Todo volvería a empezar. Si has llegado hasta aquí, sé que estás enganchado a la historia. Hay tanto que compartir y no querrás perderte nada. No olvides presionar el botón de seguir, activar las notificaciones y dejar un comentario sobre esta historia. Tengo mucha curiosidad por conocer tus pensamientos, así que hablemos en los comentarios.